Una promesa artística desaparecida sin dejar rastro. Lo que comenzó como una simple búsqueda se transformó en el caso más comentado del país. Las cámaras revelaron más de lo que cualquiera imaginaba, movimientos sospechosos y una verdad que se intentó ocultar. La investigación llevó a un territorio controlado por la violencia, un lugar donde nadie entra sin permiso. Pero la verdad fue más oscura, un engaño calculado, una desaparición fría. Realmente no sé qué me va a pasar en mi vida. Es un poco triste. En un barrio marcado por el miedo, nadie esperaba que la noticia más inquietante del año surgiera desde esta calle estrecha. Aquí, en la colonia El Limón, zona 18, la vida transcurría con una normalidad frágil, hasta que una presencia desconocida comenzó a revolver la quietud de las noches. Vecinos recuerdan haber escuchado ruidos, pasos, murmullos, pero nadie se atrevió a asomarse. Mire, yo sí escuché algo, como golpes, como que alguien arrastraba algo pesado. Pero aquí uno ya no pregunta, uno se encierra y reza. Esa casa siempre fue problema, pero esa noche, no sé, se sentía diferente. Farruko Pop, Jorge Sebastián Pop Chocoj, no era un desconocido. Tenía sueños, seguidores, música, humor, una personalidad carismática que conectaba con miles. Sus vídeos cortos, su estilo tierno y humilde, lo habían convertido en una figura inesperadamente querida en Guatemala. Pero esa fama también lo había vuelto vulnerable. La historia retrocede al 20 de mayo de 2024. Farruko había viajado a Ciudad de Guatemala para grabar contenido, visitar amigos y buscar nuevas oportunidades. Esa tarde fue visto saliendo de un comercio en zona 18. Nunca volvió a publicar. Nunca más contestó mensajes. Su desaparición encendió las alarmas en redes sociales. Miles comenzaron a compartir su foto, a preguntar dónde estaba, a presionar a las autoridades. Su familia, desde Alta Verapaz, no podía creer que algo así estuviera ocurriendo. A mí la última comunicación que tuve con él fue a las 11:30 más o menos. Y después de eso, pues ya no supe de él. Lo intenté llamar en la tarde y ya no me contestó las llamadas, sonaba apagado el teléfono. Los días siguientes fueron de búsqueda, angustia y rumores. Algunos aseguraban que lo habían visto caminando, otros decían que lo tenían retenido. Otros incluso afirmaban que todo era un montaje. Pero la verdad se encontraba mucho más cerca y más oscura. El 25 de mayo, 5 días después de la desaparición, un olor extraño alertó a los vecinos de la casa abandonada en El Limón. No hicieron preguntas, pero las autoridades ya estaban investigando. Los agentes llegaron al lugar en silencio. Los policías empujaron la puerta metálica. No hacía falta forzarla. El interior estaba cubierto de basura, ropa vieja y escombros. Pero algo resaltaba como una sombra fuera de lugar. Los agentes siguieron el rastro hasta un montículo de tierra removida. La escena era fría, silenciosa, estremecedora. Cuando vimos la tierra removida, supimos que eso no era normal. Empezamos a escarbar con cuidado y ahí lo encontramos. No voy a entrar en detalles, pero en ese momento entendimos que el caso ya no era una desaparición, ya era un homicidio. La noticia estalló como una tormenta. Influencers, medios de comunicación y miles de seguidores quedaron en shock. Las redes se llenaron de mensajes de tristeza, furia e incredulidad. ¿Quién querría hacerle daño a un joven tan querido? ¿Quién lo llevó hasta esa casa? ¿Por qué? Los investigadores no tardaron en sospechar que no se trataba de un crimen impulsivo. Había organización, había un patrón, había un grupo detrás. La palabra comenzó a circular, Mara 18. Pero las autoridades sabían que debían proceder con cautela. No podían señalar sin pruebas. Y la casa abandonada guardaba más secretos de los que imaginaban. La muerte de Farruko Pop no solo conmocionó al país, también reveló un laberinto de violencia, lealtades rotas, traiciones internas y silencios impuestos por miedo. Para entender quién lo llevó a esa tumba clandestina, primero había que descubrir qué fuerzas lo rodeaban. ¿Fue un ataque planeado
o una traición entre personas que él creyó amigas? ¿Y por qué eligieron exactamente ese lugar para ocultar su cuerpo? En la tarde del 20 de mayo de 2024, la ciudad de Guatemala parecía vivir una calma engañosa. A simple vista, era iluminada por motores, música callejera y vendedores ambulantes. Pero entre esas luces, un joven de 18 años caminaba, decidido hacia lo que él creía que era una oportunidad, sin imaginar que sería visto por última vez. Su nombre era Farruko Pop, un cantante en ascenso, conocido por su estilo único, por su energía y sobre todo por sus sueños descomunales. Ese día él estaba emocionado, bien emocionado. Me dijo que por fin lo habían invitado a grabar algo grande, que lo iban a ayudar a impulsar su carrera. Yo lo vi feliz, confiado. Yo no sé, algo en mí me decía que no fuera, pero él ya tenía la mente. Horas antes, Farruko había recibido un mensaje, una supuesta oportunidad, una invitación para grabar contenido y colaborar con personas influyentes. Era exactamente lo que él había estado buscando para salir de la pobreza y construir una carrera real. En los vídeos previos en redes se le veía sonriente, agradecido, emocionado, como si esa tarde fuera el primer paso hacia una vida completamente distinta. Pero lo que Farruko no sabía era que esa invitación no era lo que parecía. Lo vi salir, traía una mochila y un suéter, caminaba rápido como quien no quiere que se le haga tarde. Le grité: Farruquito, cuídese. Él se volteó, me sonrió y me hizo así con la mano como diciendo: todo va a estar bien. A horas de la tarde, cámaras de seguridad captaron su silueta caminando por una avenida transitada. Minutos después, una segunda cámara lo registró entrando en un vehículo. No se veía fuerza, no se veía miedo, parecía que subía por voluntad propia. Pero los investigadores descubrirían después que ese vehículo no era parte de ninguna productora y que quien iba dentro no tenía intención de grabar nada. Lo primero que nos llamó la atención fue la rapidez con la que desapareció. Farruko era activo en redes, siempre publicaba, no respondió a amigos, no subió historias, nada. Para un muchacho como él, eso era extraño. La familia, preocupada por no saber de él, comenzó a llamar a conocidos, preguntar, revisar redes. Pero no había señales. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Las horas se convirtieron en días. Y entonces comenzó a circular un rumor inquietante. Que la supuesta oportunidad de grabación no existía. Que alguien se había aprovechado de su confianza. Que el joven artista había sido engañado. Nosotros solo queríamos encontrarlo. Yo sabía que algo malo había pasado. Él no se iba así nomás. Él siempre avisaba. Él soñaba con triunfar, no con desaparecer. Para los investigadores el caso tomaba forma. Un joven talentoso con una invitación atractiva, un vehículo desconocido, una desaparición repentina. El escenario perfecto para un crimen planeado, o al menos para un engaño que terminó muy mal. Pero había algo más. Un dato que cambiaría por completo la investigación. Un rastro digital, un vídeo, una conexión inquietante con personas que ya estaban bajo la mira por actividades ilegales. Los detectives estaban a punto de descubrir que Farruko Pop no solo había desaparecido, había sido llevado a propósito. Y quienes lo atrajeron esa noche sabían exactamente lo que estaban haciendo. El misterio apenas comenzaba. Cuando los investigadores recibieron la última señal digital del teléfono de Farruko Pop, supieron que estaban ante algo más que una simple desaparición. A partir de ese momento, cada minuto se volvió crucial. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público se centraron en una herramienta vital: la tecnología. Un equipo de agentes comenzó a rastrear las grabaciones de cámaras de seguridad que rodeaban las posibles rutas que Farruko había tomado. Al principio, parecía que se había desvanecido sin dejar rastro. Pero entonces, una cámara captó una imagen clave. Ese muchacho pasó caminando por aquí, no traía miedo, no iba huyendo, se veía normal. Yo pensé que venía a visitar a alguien. Mientras la policía analizaba horas de grabaciones, la familia de Farruko compartía sus propias sospechas. No es porque salió aquí en la casa, no, que él buscó su sueño. Buscó un sueño mejor
para salir adelante, para mejorar nuestra familia. La teoría no era descartable. Farruko Pop había ganado popularidad en muy poco tiempo. Viral tras viral, su música alcanzaba miles de seguidores. Pero la policía necesitaba hechos, no rumores. Y pronto, los hechos comenzaron a aparecer. El enigma crecía. ¿Por qué un influencer se dirigía a una de las zonas más peligrosas del país? La grabación estaba oscura y el rostro del conductor del mototaxi no era visible, pero la coincidencia en los tiempos y rutas era demasiado precisa para ignorarla. Los detectives comenzaron a cruzar la información del vehículo y la ubicación con la inteligencia policial sobre la actividad de las pandillas. La línea de investigación se dirigió hacia la Mara 18. Se confirmó que el conductor del mototaxi, Carlos Roberto López Ortiz, era un colaborador de la pandilla. El caso necesitaba algo más sólido, y eso llegó la mañana del sábado 25 de mayo. Mientras el análisis de cámaras continuaba, otro equipo de investigadores trabajaba en campo, preparando un allanamiento. Explorarían áreas cercanas donde, según la triangulación del teléfono de Farruko, pudo haberse detenido. Teníamos la ubicación exacta, la casa estaba abandonada, un punto de control, sabíamos que la verdad estaba ahí. Los agentes acudieron a una vivienda en la colonia El Limón, zona 18. Ahí, tras un allanamiento metódico y la excavación en el patio trasero, un oficial se detuvo en seco. La escena era devastadora. Cubierto parcialmente por tierra y escombros, en una fosa clandestina, estaban los restos de un joven. Aún no había confirmación oficial, pero la ropa coincidía con la que Farruko Pop llevaba el día de su desaparición. El silencio de ese lugar decía más que cualquier palabra, y los investigadores sabían que estaban frente a la pieza central del caso. Los forenses llegaron minutos después y confirmaron que Farruko había sido víctima de un ataque brutal. Había muerto por estrangulamiento y heridas de bala. Tras el hallazgo del cuerpo, la investigación entró en su fase final. Las cámaras, los rastreos telefónicos y los testimonios llevaron a los detectives hasta los responsables, miembros de la peligrosa pandilla Barrio 18 que operaba en la colonia El Limón. Su control sobre la zona era absoluto. Las autoridades descubrieron que el crimen no fue un acto aislado. Todo apuntaba a que se trató de un asesinato orquestado por la estructura criminal. Farruko Pop fue atraído a la zona de riesgo mediante engaños orquestados por una mujer que le prometió una audición. Sin embargo, un giro en la investigación sugirió que quizás los líderes principales, desde la cárcel, no estaban al tanto de la ejecución de Farruko Pop. El caso avanzó rápidamente gracias a las pruebas. La fiscalía presentó grabaciones donde se veía el traslado de Farruko, mensajes que evidenciaban la planificación y declaraciones que confirmaban que los agresores eran miembros activos de la pandilla. Las autoridades guatemaltecas confirmaron que la mujer, menor de edad, que se sospechó quién fue quien contactó y engañó a Farruko Pop para que asistiera a la colonia El Limón, fue encontrada sin vida. Se cree que la pandilla Barrio 18, al enterarse de que la policía estaba cerca de dar con los responsables y que la información se filtraría, decidió deshacerse de ella para no dejar cabos sueltos o por temor a que hablara. En esa colonia nadie entra ni sale sin que la pandilla lo sepa. Ellos controlan todo. Farruko no era de ahí, eso fue su sentencia. Los que lo silenciaron actuaron por su cuenta. En el juicio, los acusados, incluyendo al conductor del mototaxi y al autor material del homicidio, mantuvieron silencio, evitando explicar por qué habían atacado a un joven artista que apenas iniciaba su carrera. Las pruebas fueron contundentes: ubicación, testigos, vídeos y el contexto de la violencia de pandillas. Finalmente, el tribunal declaró culpables a 2 de los implicados. Para la familia, no hubo alivio, pero sí una respuesta. Farruko Pop murió por la violencia y el control territorial de la Mara 18. Un crimen que pudo haber sido cometido sin la venia de sus líderes, pero que dejó tras de sí una herida difícil de sanar en Guatemala.